vamos, hermanos, sin más preámbulo, entrar a la palabra. Y yo sé, hermanos, porque vi algunas fotos, vi algunos estados, vi algunas publicaciones, ¿verdad?, de cada uno de ustedes que comieron bien rico, tamalitos y pavito, pollito, qué sé yo, ¿verdad?, cualquier cosa. Y con seguridad, hermanos, mientras estamos nosotros preparando o haciendo los preparativos para nuestra comida, porque las hermanas tienen ese toque, ¿verdad?, de ponerse a trabajar. Bueno, Cristal estaba desde la mañana ahí entrándole y me tocó cuidar a los niños, así que les puse ahí un ojo virtual, hermanos, y ellos estuvieron ahí, ¿verdad?, trabajando. Y Cristal estaba haciéndolo, sí, un poquito más debajo, Johan. Y entonces las hermanas se deleitan cocinando, ¿cierto? Se deleitan tratando de atender a la familia con los bocadillos, con todas las cosas que tienen que hacer para que la pasemos muy bien. Ahora, ¿en qué se esmeran las hermanas? ¿Qué hacen las hermanas? No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando alguien pregunta por algo que quedó muy rico, normalmente dicen, esta era la receta de mi abuela, esta era la receta de mi abuelo, y empiezan a hablar y empiezan a contar. Pero ese sazón que le pone cada uno de ustedes a la comida, con lo que disfruta, con lo que lo hace, quiero invitarles también a que ese ingrediente de sazonar, con la misma forma que nos esmeramos porque la comida quede rica, quede sabrosa, también aprendamos a ponerle un poco de sazón a nuestra vida espiritual. ¿Y cuáles son los ingredientes para eso? Bueno, hermano, los ingredientes son fáciles. Quiero que diga conmigo, los ingredientes para mi vida, para ponerle sazón, son gratitud y gozo. Vamos a estar hablando referente a esto, hermanos, referente a la gratitud y el gozo, porque queremos ir ya anunciando haber terminado. Hermanos, qué bueno, imagínense qué fechas ahora, 28, ¿cuánto es? 27, ¿verdad?, de diciembre. Y hemos visto la mano del Señor. ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios? Levante su mano, dele una gloria, ven una ofrenda de palmas al Señor y dele gloria a Él, dígale aleluya. Porque, hermanos, estamos terminando este año. Yo sé que tanto ustedes como yo cerramos los ojos, ¿verdad? Y ya estamos en diciembre, una época muy bonita. Pero estamos terminando este año y gracias al Señor todavía estamos aquí. Y gracias al Señor seguiremos, ¿verdad?, creyéndole en sus promesas, tomados de la mano de Él, y vamos a ir con Él. Pero hay ciertas cosas que a veces olvidamos, hay ciertas cosas que a veces pasamos por alto. Y por eso quiero que esta mañana diga conmigo una vez más, diga conmigo por favor, sazonando mi vida. Y el objetivo, hermanos, es encontrar a Dios en nuestras vidas y hacer todo esto. A veces pensamos que todas aquellas cosas que tienen que ver con lo material le ponen el sabor a nuestra vida. Todas aquellas cosas que tienen que ver con finanzas y todas aquellas cosas que tienen que ver con aquellas cosas palpables, aquellas cosas que nosotros podemos tocar. Pensamos a veces erróneamente que eso es lo que le va a dar algo a mi vida. Pensamos que eso es lo que le va a dar la razón de ser a mi vida. Y nos enfocamos a veces, hermanos, en tantas cosas materiales que olvidamos lo primordial, olvidamos realmente la razón por la cual hemos sido creados. Hemos sido creados para adorar a Dios, para agradar a Dios, para vivir para Él, para estar agradecidos cada uno de nuestras vidas. Decía un anciano, yo he contado esta historia algunas veces, que la forma de él de levantarse y dar gracias todos los días era, él se levantaba, movía los dedos de sus manos, movía los dedos de sus pies. Bueno, es más, un hermano con el que fui, ¿verdad? Hace poco entregó unos alimentos a Casa Cielo. Él decía a los chicos, yo respiro y cada vez que yo respiro, yo le doy gracias al Señor. Le digo, Señor, gracias porque puedo respirar. Y hermanos, este hombre dice que la forma de dar gracias de él es, él mueve sus dedos, mueve sus manos, mueve sus pies. Y oigan, dice él, estoy vivo una vez más. Tengo vida y le doy gracias al Señor. Y yo no sé si cada día que nosotros nos levantamos decimos, gracias Señor. Aunque quizás usted no ora, quizás, ¿verdad? Usted, ya me agarró la tarde y sale corriendo porque tiene que ir a trabajar a sus labores, qué sé yo. Y se le olvidó orar. Pero decir, Señor, gracias porque estoy con vida. Gracias. Esa, hermano, palabra es una palabra corta, cierto, pero tiene un gran significado, tiene un gran poder en nuestra vida. Tiene un gran poder cuando lo reconocemos de parte del Señor. Señor, podemos decir gracias. Gracias, Señor, porque puedo ver. Yo les he contado mi testimonio. Yo agradezco al Señor por la oportunidad de poder ver, hermanos. Agradezco al Señor por la oportunidad que yo todavía puedo verlos a ustedes así tan guapos, tan lindos como son. Yo pensé que iban a decir amén, hermano. Ustedes solos. Pero bueno, ahí está el equipo de fútbol. Damos la bienvenida al equipo de fútbol, ¿verdad? De nuestros hermanos. Un fuerte aplauso. Qué bueno verles. Amén. Qué bueno verles, hermanos.
No sé si recuerdan, ¿verdad? Estuvimos también ayudándoles a ellos con alfombra, ¿verdad? Una canchita de fútbol y todo, y aquí están los hermanos también gozándose con nosotros. Les damos la bienvenida y qué bueno, porque están con nosotros como visita y esperamos que sigan viniendo. Gracias al Señor porque puedo jugar fútbol. Algunos hermanos ya de banca nos toca, ¿verdad? Y no quiero decir de otra cosa, pero agradecemos al Señor por algo. Y les decía, hermanos, yo agradezco tanto la oportunidad que tengo de ver y lastimosamente la aprendí de una forma que no quería, perdiendo un ojo, literalmente perdiendo un ojo. Y les he contado, oigan, es quizás repetitivo, pero yo no me cansaré de contarlo porque es algo que yo le doy tanta gloria al Señor. Miren, hermanos, después de haber estado en el hospital, después de haber estado ingresado tanto tiempo, ¿verdad? Y después de salir y me tuvieron un tiempo, llegó el tiempo en que tenía que poder enfrentar la vida una vez más. Tenía que volver a hacer las cosas diarias, las cosas cotidianas. Y entonces, hermano, me toca pararme enfrente del rimero de platos, ya les he contado, ¿verdad? Y empiezo a lavar platos. Y el detalle, hermanos, es que a mí lavar platos, me ponía de mal humor, me paraba los pelos, ¿verdad? Y siempre decía yo con Cristal, ahí va a estar, me va a regañar, y dices, Cristal, ¿por qué ensucias tantos platos? Mira esta cuchara, porque para mí, hermanos, si alguien agarra, ¿verdad?, azúcar con una cuchara, solo le pongo agüita y ya para mí está limpia. Para mí, quizás para usted no. Entonces las hermanas, ¿verdad?, son diferentes en esto. Y entonces, hermanos, yo me encontraba con un rimero de platos, ¿verdad? Y siempre a mí me tocaba, porque el trato era, tú cocinas y yo lavo los platos. Pero me metí en un lío, hermanos, con eso. ¿Se imaginan ustedes, verdad? Pero después de estar un tiempo y de que me dijeran, mira, a consecuencia de tu accidente puedes perder la vista de tu ojo, y encontrarme con esos platos, hermano, yo literalmente así, ¿verdad? Te amo, plato, vení, vengan más, vengan más. ¿Por qué? Porque estoy agradecido por lo que puedo hacer. Y miren, hermano, yo estaba diciéndole, Señor, gracias porque puedo ver. ¿Quiénes dan gracias porque pueden lavar platos? Que no, nadie. Nadie dice, ay, hoy me toca barrer, qué gloria, gloria, Señor, porque me barro con alegría. O me toca mopear y lo hacemos con gozo. ¿Verdad que son cosas que las que no? Normalmente no nos surge eso. Pero hay personas, hermanos, que anhelarían poder tomar una escoba con sus manos, anhelarían poder caminar. Y a veces nosotros perdemos esas pequeñas cositas en nuestra vida. Así que, hermanos, ¿cómo vamos a encontrar ese sazón en nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a hacer? De repente, ¿verdad? Usted sabe, las comidas nos encanta cuando tiene sazón. Ir a una baleada, ciertas baleadas son bien famosas por el sazón que tienen. Ahora le pregunto, ¿cuál es el sazón que usted y yo tenemos referente a ver la vida? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo vamos pasando eso? ¿Qué dirán las personas que están cerca de nosotros? Dirán, ay, el hermano, la hermana es tan gozoso, míralo, es que se ve bien alegre. O dirán, mira, el hermano, no, es que parece que ya no quiere, ¿verdad? Ahí va a rastras. ¿Qué dirán las personas de nuestro sazón? ¿Qué dirán las personas de la forma en la que mantenemos el gozo? Miren, hermanos, la forma en la que nosotros somos agradecidos será la forma en la que nosotros viviremos en gozo con el Señor. Amén. Normalmente, hermanos, hay un contraste en esto porque una persona que no es agradecida difícilmente podrá mantenerse en gozo, ¿cierto? Porque cuando empezamos a agradecer, nuestra perspectiva de vida cambia. Y oigan, la voluntad del Señor dice que seamos agradecidos, que demos gracias en todo. Dice que esa es la voluntad de Dios. Y si yo, hermanos, no hago la voluntad de Dios, ¿en qué estoy? En nada. Entonces tenemos usted y yo que andar en la jugada y decir, ¿cómo puedo agradar al Señor? ¿Cómo puedo agradar a mi Padre? Tengo que ser una persona agradecida y de esa forma demostrar el gozo. ¿Cómo está nuestro ánimo? ¿Cómo está nuestro gozo? Recuerden, hermanos, la semana pasada hablábamos acerca de dar mi mejor regalo, ¿cierto? Ocupábamos aquel episodio en los cuales los sabios llegaron y le presentaron su mejor adoración al Señor Jesucristo, porque era el Rey de Reyes. Le pregunto, ¿lo hizo esta semana? ¿Le presentó su mejor regalo al Señor? Esta semana, en diciembre, el 24, nos reunimos, oramos, dimos gracias, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Con Cristal nos reunimos con los niños y les dijimos antes de que ellos abrieran los regalos, este regalo no viene de Santa Claus, no, hijo, no. El Señor Jesús nos provee para que podamos comprarte regalos y todo viene de parte de Dios. Le pregunto, ¿lo hicimos así de esta manera? O de repente usted se le olvidó que mi mejor regalo es darme en adoración y empezó a sonar, ¿verdad? La piña colada, no sé cómo es que se llama, santos, ay, uy. Y de repente usted no se pudo y terminó quién sabe qué. Los veo riéndose, hermanos, aunque están con mascarilla, pero ¿verdad? Y entonces no le dimos nuestro mejor regalo al Señor. Y hermanos, recuerden lo que dice la palabra del Señor: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado.
Entonces, hermanos, acá nadie puede pecar ignorantemente, ¿cierto? Ay, me eché una cervecita sin querer. No, sin querer, hermano, sin querer. Es que fue sin querer. No, 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 no. Nadie puede aquí decir, ¿verdad? Ay, es que hice esto sin querer, queriendo. No, conscientemente, más hermanos, los que estamos aquí. El Señor nos ve, el Espíritu Santo está en nosotros. Peor a los que anotan, hermanos, los que anotan. Ay, Señor, ¿se imagina usted? Y entonces debemos nosotros de mantenernos en constante comunión con el Señor, agradecimiento, búsqueda para poder reflejar ese gozo. Y quiero, hermano, que apliquemos esta palabra, y esta mañana realmente quiero darles una palabra de parte del Señor, ¿verdad? Que está en una de las cartas tan bonitas que tenemos en la Biblia, que nos habla referente a eso. Todos, hermanos, nosotros disfrutamos las buenas compañías, ¿cierto? A mí me encanta rodearme de personas que la pasan bien, en el buen sentido de la palabra. Quizás por mi personalidad, a mí me gusta, hermanos, rodearme de personas contentas, alegres, ¿verdad? Felices, que río, que hago esto. Miren, ayer me invitaron a almorzar por ahí, no lo voy a señalar porque le voy a apoyar el ojo. Pero qué buen tiempo, porque me encanta reírme, me encanta gozar y estar ahí, ¿verdad? Y sé quizás a usted también, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro. Imagínese uno ya guapo y con el corazón alegre, ¿cómo termina? Una belleza de cine. Ya, calidad, lo van a contratar en Hollywood. Pero hermano, si usted no tiene su corazón alegre, y entonces, vea por favor a las personas, examínelas, chequéelas, hágale ¿cómo se llama? Un estudio. ¿Será una persona gozosa? ¿Será una persona con el corazón alegre? En la iglesia y está enojado. No, porque estoy en la casa del Señor. Recuerdan la semana pasada, mi mejor regalo es presentarme en adoración al Señor. Mi mejor regalo es traer la mejor adoración al Señor. Y por eso entonces yo vengo contento, ¿saben? Yo tengo un amigo, un buen amigo. No voy a decir su nombre porque de repente me ve y me meto en problemas, ¿verdad? Pero ya les he contado a los jóvenes. Él, hermanos, digamos de la mejor manera, ¿verdad? Posible que es que no sé, hermano, la vida no le sonrió mucho, ¿verdad? A él, en algún sentido de la vida. Pero miren, hermanos, miren, ese tipo cuando usted estaba con él, era alguien que le convertía la tristeza, pero por su personalidad, por lo que él hacía, la forma, se le cambiaba completamente el chip. Yo recuerdo, hermanos, que cuando el Señor empezó a tratar conmigo, estaba en iglesia y también una de las etapas, ¿verdad? Pasé una etapa muy crítica con mi espalda. Y el doctor básicamente me dijo que en pocos días yo iba a quedar sin caminar. Entonces yo tenía un vehículo, pero no podía manejar porque no podía enclochar, no me daba el pie para eso. Y recuerdo, hermanos, que le hablé de verdad a él, le dije, hey, mira, vengan a traerme a tal hospital, porque es que, fíjate que acabo de salir, hermano, y llega este mi amigo. Como le digo, ¿verdad? La vida a él en ese sentido, ¿verdad? El Señor, yo sé, pero tiene misericordia, el Señor es bueno, el Señor es bueno. Y miren, hermano, pero este muchacho llega, ¿verdad? ¿Y qué te pasa vos? ¿Por qué estás triste? No, hombre, es que mira, el doctor me acaba. ¿Y qué el doctor repárese de ahí? Que no ha pasado nada. Y viene, y mira, y empieza, o sea, en la juventud, ¿verdad? En su creatividad, en su buena forma de quererme hacer. Mira, aunque andes en silla de ruedas, te vamos a andar. Empieza a darle vuelta. Y hermano, me levantó. Cuando lo conoce Cristo, él viene a la iglesia, él aceptó al Señor Jesús porque yo perdí a mi ojo y di el testimonio, y él aceptó al Señor Jesús, habíamos sido amigos, y gloria a Dios por eso. Y oigan, y entonces dice Cristo, ¿por qué no habías traído a este muchacho antes a la iglesia? Qué buen cristiano es, me dice, qué buen. No, le digo, este no es cristiano, conociera un gran. No, pero hermano, la forma en la que él se expresaba, la forma en la que él lo hacía, lo que cambiaba. Y llegaba, ¿verdad? Quizás de repente llegaba a una casita y usted estaba ahí todo achicopalado y decía, hey, ¿cuánto tenés vos? 5 pesos, dámelo. ¿Cuánto tenés vos? 3 pesos, va, dámelo. ¿Cuánto tenés? Va, aquí vamos a comprar churros y vamos a comprar. Y ya traía y ¡bum! Le daba vuelta a todo. Personas de buen ánimo, personas que hacen algo bueno en nosotros, ¿cierto? Y nos gusta. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos ser personas así? ¿Cómo usted y yo, a pesar, ahora, el Señor respeta la personalidad, no le estoy diciendo, ¿verdad?, que Él es una persona de su personalidad, así, extrovertida, sanguíneo, etcétera. Y óiganme, por cierto, hermano, unas novias, claro, corazón alegre, hermosea el rostro, hermano, eso es. Así que jóvenes solteros ya saben cuál es el secreto, ¿verdad? El corazón alegre. Y siempre, ¿verdad? Siempre le miraba con bueno, unas hipotas muy elegantes, muy bonitas. ¿Por qué? Porque él hacía esto. ¿Cómo usted y yo podemos hacer eso? Bueno,
La palabra del Señor lo dice y quiero que juntos la estudiemos. Y quiero que veamos, hermanos, esta carta es una carta muy común, es una carta que usted y yo hemos leído, son versículos que se ocupan frecuentemente. Porque esta carta, hermanos, ocupa 27 veces, hace referencia a la palabra gozo. 27 veces hace referencia a la palabra regocijo, buena actitud, gratitud. El énfasis de esta carta es gracias, gratitud. Y por eso, hermano, quiero que esta mañana usted me acompañe a leer la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Cuando usted lo diga, dice un fuerte amén, por favor. Cuando usted lo tenga por ahí, dice un fuerte amén. Aparecerá en pantalla, pero la idea es que usted también vaya a su Biblia. Estos, hermanos, consejos, ¿verdad?, que nos da el apóstol Pablo, vamos a entender posteriormente en qué contexto lo dice él, en qué forma lo dice él. ¿Lo leemos, hermanos? ¿Sí? Amén. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 4, versículo 4. Amén. Regocijaos. No les escucho. ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos, dice el apóstol Pablo, en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. Es decir, alégrense en el Señor siempre. Se lo vuelvo a decir. ¿No entendieron? No, ok, se lo vuelvo a decir. Sean alegres en el Señor. El agradecimiento va a generar alegría. No está agradecida, difícilmente va a vivir en gozo, en alegría. Por eso es que el primer ingrediente para esto es ser agradecido. Y vamos a ir entendiendo, mientras desarrollamos la palabra, cómo lo hacemos esto. Con razón, hermanos, esta carta se usa tanto referente a esto. Y ya vamos a entender qué realmente el apóstol Pablo estaba tratando de decir. Así que, hermanos, esta mañana yo quiero hablarles con el título a cada uno de ustedes: conservando el gozo en mi vida. ¿Qué le parece si usted y yo oramos? Me acompaña a orar y le pedimos al Señor que sea Él hablándonos a través de su palabra. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres bueno, Dios. Te hemos orado, te hemos cantado salmos a tu nombre. Señor, con el ministerio de alabanza nos hemos unido para poder adorarte. Gracias, Señor, porque tu presencia visita esta casa. Gracias, Señor, como lo decía mi hermano David, cada vez que adoramos juntos, Señor, yo puedo sentir tu Espíritu Santo paseándose acá. Yo elevo gratitud por eso, te doy gracias porque nos visitas, tienes misericordia de nosotros, podemos sentir tu presencia. Te pido, Señor, así también en este momento, que esta mañana tú nos hables a través de tu palabra. ¿Qué es lo que tú realmente quieres para nosotros? La esencia del cristiano, del discípulo, el Hijo de Dios. Quizás muchos de mis hermanos y yo hemos pasado momentos difíciles este año, pérdidas familiares, pérdidas en negocios, pérdidas de trabajo. Y quizás, Señor, nuestra actitud ha sido una actitud negativa, una actitud de queja. Pero esta mañana te pido, Señor, que como lo dice tu palabra, que tú cambiarás mi lamento en baile. Tú cambiarás mi lamento en baile. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Decimos amén y amén. Si yo, hermanos, le preguntara a usted si usted es una persona feliz, con seguridad usted me diría que usted sí es una persona feliz. Yo le digo que sí. Si yo le preguntara a usted si usted es una persona de buen ánimo, quizás usted me diría también, yo soy una persona de buen ánimo. Quizás, hermanos, algunos de ustedes no se hubieran llamado José, ¿verdad? O Salomón, o qué sé yo, cualquier otro nombre, Argelia. Se hubieran llamado Dulce, aquí nuestra hermana Dulce por aquí, ¿no? Se hubieran llamado Candy, ¿verdad? Tan dulcitos que son, tan lindos, ¿verdad? Pero me encanta la forma, por cierto, en la que nuestras maestras de escuela dominical le hablan a los niños, hermana Eva, hermana Anita, todo el grupo de hermanas con tanta dulzura. Yo no puedo así, hermano, yo no puedo. El Señor me ayuda. Y oigan, pero ¿quién conoce realmente lo que somos? Bueno, quizás si yo le pregunto a usted, ¿usted es una persona de buen ánimo? Le digo, usted me va a decir que sí. Pero si yo pregunto en su casa, vaya, pregúntele a Cristal ahorita, y Rubén es así, tan alegre todo el tiempo. Ella sí le va a contar, ¿cierto? Ella sí le va a decir. Pregúntele a Evan y a Zoe a ver qué le dice. ¿Cierto? Las personas que más nos conocen, quienes están más cerca, lógicamente, son quienes nos conocen más nuestras debilidades de carácter. ¿Y cómo el Señor puede transformar eso? ¿Cómo el Señor lo puede hacer? Bueno, quiero, hermanos, que apliquemos la palabra, como lo decíamos anteriormente, que sabe hacer lo bueno y no lo hace el pecado. Miren, por favor, examinemos este versículo. Vuestra gente, Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo
4, versículo 5. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué dice? El Señor está cerca. Número 1, hermano, que quiero hablar esta mañana es el gozo del Señor debe de ser evidente en los demás. El gozo de Dios en mi vida debe de ser evidente en las personas que me rodean. El gozo de Dios debe ser evidente en las personas que viven conmigo, las de mi barrio, las de mi trabajo. Porque le pregunto muchas veces, ¿será que cuando hablamos al trabajo, verdad, y preguntamos por el hermano Rubén, ¿cómo van a contestar los compañeros de trabajo? ¿Qué van a decir? ¿Será que ese mismo gozo lo mantenemos, la misma forma? Y por eso hemos hablado, recuerdan, David danzaba, ¿verdad? Alababa al Señor, hacía un montón de cosas. Y cuando llega Natán donde él, ¿qué le dice? David, ¿por qué no estás viviendo de la forma que tú cantas? ¿Por qué no estás viviendo de la forma que tú alabas? ¿Por qué no estás viviendo de la forma que tú predicas? Y por eso, hermano, nosotros también estamos llamados a vivir en cualquiera de nuestras esferas de la forma que adoramos aquí. Así, hermano, como cuando danzamos, ¿verdad?, con el Señor y estamos cantando en alabanza, ese mismo ánimo, esa misma actitud debemos de tener en todos lados, en todo lugar. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, vuestra gentileza sea conocida. ¿Con qué? ¿Con algunos? ¿Solo en iglesia? No, dice, ¿con quién, hermanos? Con todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida. El apóstol Pablo lo está diciendo claramente, que los demás sepan. Que tu ánimo, que tu gozo sea contagioso. Que la forma, el gozo que tú tienes, la felicidad, las personas digan, ¿y qué tiene este hermano? ¿Qué tiene? Míralo todo feíto, pero mira qué bien se ve. Así como el que les acabo de contar. ¿Qué hay en él? Mi ánimo, mi gentileza sea conocida. Pregunto, ¿cómo se ha comportado usted con los vecinos últimamente? Reventaron cohetes, les voy a ir a tirar todo lo que reventaron allá. Les voy a ir a poner la basura enfrente. Alguien me decía un día de esto, tengo unos vecinos que ponen música bien temprano. Y un día de estos me levanté en la madrugada y también les puse música bien temprano. Para que sientan lo que se siente. Alabanza le hubiera puesto por lo menos, ¿verdad? Mi gentileza está siendo conocida en mi trabajo. ¿Seré yo la misma persona? Porque, hermanos, a veces entonces cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Y vos aquí estás, sos tú, santo. Porque hay una leve transformación en la iglesia, porque en la iglesia, hermano, aquí todo el hermano, ay, sí, hermanito, lindo, aleluya, sí. Y cuando salimos, ¿verdad? Se esfumó el gozo, se esfumó la gloria del Señor, se nos olvidó que la presencia del Señor había venido. El apóstol Pablo está diciendo, vuestra gentileza sea conocida con todos. Y por eso vuelvo una vez más, ¿qué pasa si preguntáramos en casa, en el trabajo, con las personas que usted convive? Ahora, ¿dónde va a empezar esto? Hermano, va a empezar en el agradecimiento. Vuestra gentileza sea conocida solamente en la iglesia. No, vuestra gentileza sea conocida. Entonces, ¿qué es gentileza? ¿Qué es gentileza? ¿Qué significa ser, como lo dice el apóstol Pablo, vuestra gentileza? Hermano, ser una buena persona, benigna. Ya vamos a ver el versículo que vamos a ver a continuación. Ser una persona de buen ánimo, sonriente, a pesar de las dificultades. Porque, oigan, ¿qué es el gozo? El gozo es un contraste referente a la felicidad, porque la felicidad emana momentos felices. Me trajeron un regalo, soy feliz. Alguien me dio un detalle, me invitó a comer, soy feliz. Pero eso pasa. La felicidad se esfuma, pero el gozo permanente, el gozo es permanente porque el gozo viene del Señor, el gozo viene de Dios. Y la palabra del Señor dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, lo convertiré en mi forma de vivir porque yo soy un hijo de Dios y viviré gozoso, porque estoy agradecido por los regalos que recibo cada día del Señor. Respirar es un gran regalo. Ver es un gran regalo, caminar es un gran regalo, hablar es un gran regalo. La familia es un gran regalo, hermanos. Qué gloria a Dios por la familia, tan lindos, ¿verdad? Tan bellos. Los amigos son un regalo. Entonces, hermanos, empiezo yo a cambiar mi forma, mi perspectiva de vida. Quiero vivir sabiendo y representando que mi gentileza va a representar al Señor. Y las personas van a decir, oigan, ¿cuál es la mejor forma de evangelizar? ¿Será dar tratados? Es una buena herramienta.
¿Será predicar? También una muy buena herramienta. ¿Será contar testimonios? Una muy buena herramienta. Pero ¿sabe cuál es la mejor manera de predicar? Hágale así. Hágale así. Mi vida es la mejor manera de predicar. Mi ejemplo, lo que yo soy, lo que yo hago, la forma, ¿verdad?, en la que vivo correctamente delante del Señor. Y por eso la palabra, hermanos, del Señor nos confronta, nos da rasquín, ¿cierto? Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Quiero, por favor, que vea conmigo Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. El fruto del Espíritu. ¿Lo lee conmigo, hermanos? ¿Lo tiene? Amén. ¿Tiene conmigo este versículo? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. A veces, hermanos, pensamos que el fruto del Espíritu va a venir porque yo, ¿verdad?, me metí ahora y fui a que oraran por mí y recibí el fruto del Espíritu. No. El Señor puede orarlo, pero no. Fíjese que si usted se da cuenta al ver estos versículos, el fruto del Espíritu son normalmente cuestiones de carácter, cuestiones que podemos desarrollar y no que necesariamente vamos a recibir por una visitación divina, en el buen sentido de la palabra. Dios lo puede hacer todo, hermano, Dios lo puede hacer todo. Pero el fruto del Espíritu está hablando de aquellas cosas que usted y yo vamos a desarrollar, porque dice que el fruto del Espíritu es amor. ¿Soy yo una persona amorosa? La va a perfeccionar, pero yo también le voy a echar ganas. Yo no soy amoroso, debo de generar el fruto del Espíritu, lo voy a hacer. Yo no soy una persona gozosa y ojo, hermano, no estoy diciendo que el gozo tiene que ver con bailar, feliz, danzar. No, el gozo es una actitud de buen ánimo, es una actitud que viene de parte del Señor. No lo soy, voy a desarrollarlo porque el Señor está ahí, es un regalo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ay, paz, paz. No los hermanos paz, ¿verdad? ¿Cuánta paz necesitamos algunos? ¿Cuánto el Señor necesita seguir obrando eso en nosotros? Y si seguimos, hermanos, paciencia, ay, doña paciencia, nos dicen algunos, ¿verdad? Si es que estamos así para que solamente estallemos, hagamos algo. Quizás algunos, bueno, sabiendo las colas que se hacen, ¿verdad? Ahí, hermano, ¿sabe qué? Le voy a dar un consejo. ¿Quiénes tenemos falta de paciencia? Levantemos la mano, ¿quiénes tenemos falta de paciencia? Les recomiendo los tráficos, hermano, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Vayamos ahí. Y entonces usted pone una alabanza y empieza a cantar, ¿verdad? Regocijarse por ahí. Oigan, yo les he contado, mi debilidad de carácter es la paciencia. Siempre quiero las cosas rápidas, siempre. Y a veces el Señor trata, sí, Señor, yo sé que tú estás tratando, yo sé. ¿Le ha pasado a usted? En la cola del súper, usted ve la más pequeña y aquí me voy a ir porque soy impaciente, pero es la que más se tarda. Y empieza en su mente, ¿verdad? ¿Para qué me vine para acá? Ya hubiera pasado, ya yo hubiera salido. Pero el Señor algo quiere hacer siempre con nosotros. Estemos pendientes de lo que el Señor quiere hacer, ¿sabe? A veces no nos damos cuenta, pero cuando nosotros vivimos en constante comunión con el Señor, nosotros no somos quienes decidimos, es el Señor quien domina. Piense, ¿por qué el Señor me trajo este tráfico? ¿Por qué el Señor me cambió de ruta? Lo hace el Señor, lo hace Dios. Y solamente Él sabe por qué. En su omnisciencia, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué tan buenos somos usted y yo? En este tiempo de necesidad, ¿qué tan buenos hemos sido? Y buenos, hermanos, en todo el sentido de la palabra, bondad, fe. ¿Cuánta fe? Mire, dice que el fruto del Espíritu es fe. Y estaba hablando con alguien, ¿verdad?
en esta semana y estaba poniendo yo un ejemplo. ¿Cómo podemos ver la mano del Señor en todo? Bueno, pidiéndole primeramente al Señor y entregándole eso. Pero le estaba dando un ejemplo quizás irrisible y quiero que me lo entienda de la mejor manera. Yo le decía, ¿cuándo el Señor se puede glorificar en nuestra vida? Cuando nosotros ponemos o permitimos que el Señor se luzca, el Señor haga algo en cosas que solamente Él puede hacer. Le decía yo, por ejemplo, tú tienes un dolor de cabeza y tú dices, ay Señor, quítame este dolor de cabeza. Y entonces, hermanos, pero dices, pero ahí hay una pastillita, una tal, me la voy a tomar porque esa quita el dolor de cabeza. Pero usted le oró al Señor que le quitara el dolor de cabeza, ¿cierto? Y entonces viene y usted toma esa pastillita y se le quita el dolor de cabeza. Ojo, es un ejemplo muy personal. Pero ¿cómo voy a saber realmente quién hizo algo en mi vida? ¿La pastillita o la oración? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Me voy a entender? O sea, y no le estoy diciendo que no tome medicina, no, hermano, no me entienda, pero yo ponía este ejemplo para decirle, debemos de ser exactos con el Señor. Cuando yo le digo al Señor, Señor, ponme por favor, quítame este dolor de cabeza, y sé que ahí está la pastilla, pero y cuando se me quita, ¿quién va a merecer la gloria? ¿Quién va a merecer toda la honra? Va a ser Dios. No hay pastillas ahí, no hay nada que intervenga ante eso. Claro, hermanos, la medicina es una ciencia, el Señor la ha utilizado, hagámoslo. Pero podemos hablar en otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hermanos, miren, el 24, les voy a contar este milagrote. Así, el Señor, ¿verdad? Concede las peticiones de nuestros corazones. Yo estaba viendo algunos estados, estaba viendo algunas fotos y veo, ¿verdad? Varios hermanos con unos tamalitos. Y yo digo, qué rico, ¿verdad? Y pues en la casa, hermanos, el único que come tamal soy yo. Entonces le digo al Señor, miren, le digo al Señor, Señor, si tú me amas, así le dije, si tú me amas, ¿por qué no me envías unos tamalitos? Le dije. Poquitos, pero envíamelos. Bueno, hice la oración, solo eso le dije. Empecé, saqué una ropa, hermanos, etc. Al ratito me habla alguien y me dice, hermano Rubén está en su casa. Sí, aquí estoy. Es que fíjese que le quiero mandar unos tamales. Ay, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Y le digo, hermana, escúcheme por favor. Le digo, ¿sabe que esta es una oración contestada? Yo le dije al Señor que me mandara unos tamalitos. Y en serio, y miren, me empieza a contar también otra parte. Era un testimonio. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo digo, Señor, regálame unos tamalitos? Pero voy a ir a buscar unos tamalitos. ¿Cómo saber qué era Dios? ¿Me doy a entender? Entonces, la fe que nosotros tenemos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando del fruto del Espíritu, un pequeño paréntesis, pero ahora, ¿qué va a desarrollar todo esto en mí? Cuando yo soy una persona de fe, voy a tener gozo, hermano. Cuando yo empiezo a practicar y empiezo a hacer el fruto del Espíritu parte de mi vida, ¿qué va a hacer? Voy a tener gozo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y todo esto que hace el Señor lo ocupa para bendecir nuestra vida y también lo ocupa para bendecir la vida de los demás, de nuestro entorno, quienes están cerca. El fruto del Espíritu es... Le voy a contar otra verdad, hermano, le voy a contar otro secreto referente a esto. Leímos lo que decía el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 4, que decía, hermanos, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y entonces, hermanos, ustedes y yo pudiéramos caer en el error de pensar que Pablo en ese momento estaba en Islas de la Bahía, allá en Roatán, tirado en una hamaca y alguien estaba soplando viento y con unas uvitas y un jugo de uva aquí, ¿verdad? Y el apóstol Pablo estaba escribiendo cartas, regocijaos en el Señor, regocijaos siempre en el Señor. Podríamos pensar eso, porque es una carta de regocijo, es una carta de gratitud, de dar gracias. Podríamos pensar eso, pero ¿saben cuál era realmente la situación de Pablo en ese momento? Podríamos pensar, Pablo quizás estaba, ¿verdad?, en Río Zacate, qué sé yo, en algún lugar. Les voy a contar, hermanos, cómo está el apóstol Pablo cuando está escribiendo precisamente esta carta. Miren, ¿cuál es la situación de Pablo? Pablo, hermano, primeramente está solo. Además de estar solo, hermanos, Pablo está soltero. Nadie lo esperaba, pues, nadie. Como diría el pastor David, sin suegra, bendecido el varón, ¿verdad? Estaba soltero, estaba solo. No solamente estaba solo y soltero, sino que también, hermanos, por el contexto y estudio de la carta, estaba pobre. O sea, estaba amolado. No solamente estaba soltero, solo y pobre, sino que posiblemente tenía una enfermedad en ese momento.
No solamente, hermano, tenía una enfermedad, sino que también en ese momento, ¿verdad? Estaba pasando un tiempo vergonzoso, nadie estaba con él, pero también estaba a punto de ser decapitado, o sea, él iba a morir. Él sabía que ya no tenía mucho. Entonces, óiganme, ¿cómo es posible que las personas que están en peores condiciones a veces nos estén diciendo, hey, adelante, ánimo, tú lo vas a lograr? El apóstol Pablo, en la condición que está escribiendo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. ¿Cómo es posible que una persona que esté sola, soltera, sin pisto, enferma, que sabe que va a morir, cómo es posible que pueda estar escribiendo regocijaos en el Señor siempre? Otra vez digo regocijaos. ¿Sabe cómo, hermano? En el Señor. Es la única forma que podemos. Cuando viene eso del Señor, es la única, independientemente de la forma en la que usted y yo estemos, vamos a tener gozo. Y por eso quizás algunos están, ay, esta Navidad bien triste, mira, y esto, y no podemos salir, y la familia. ¿Y el gozo del Señor dónde está? Tenemos a Dios, tenemos vida, estamos bien, podemos adorar, podemos respirar. ¿Dónde está el gozo del Señor entonces? ¿Dónde está el gozo del Señor? Por eso, hermanos, es un poco irrisorio esto, ¿verdad? En el sentido de decir, a veces personas en situaciones muy difíciles nos están dando ánimos a los que estamos bien. De hecho, un poco pasan ese tipo de situaciones. Cuando yo estaba en el hospital y pues ya, ¿verdad? Me habían dicho que iba a perder mi ojo. ¿Sabe qué fue esto? Justamente lo que pasó. Todas las personas llegaban a verme para darme ánimos, pero cuando me veían ahí todo amolado, ¿va? Y así con la mitad de la cara hinchada y todo parecía como momia, ¿verdad? Todo, ¿cómo se llama? Vendado. Nomás me veían, se ponían a llorar. Y entonces venía yo, llegaban a darme ánimo a mí, porque yo estaba en el hospital. Y entonces, hermano, no, hombre, tranquilo, ya vamos a salir de esta, ya vas a ver. Cálmate, el Señor nos va a ayudar. Y así fue. El Señor me permitió ministrar a mi padre en ese momento, ¿verdad? Mi padre nomás me vio, se quebrantó y le dije, papá, ya vamos a salir de esta. Tengo vida, el Señor lo ha permitido. A mi hermano, a mi mamá, y me hablaban, ¿verdad? De las personas. Increíble. ¿Cómo viene eso? Ojo. La gloria es para el Señor. ¿Cómo viene eso? Solamente de parte de Dios. Independiente, cuando yo soy agradecido y empecé a decir, Señor, lo primero fue, ojo con esto. Señor, gracias por permitirme seguir viviendo. Eso fue lo primero en mí. ¿Sabe? Yo pensé ese día yo iba a morir. Pensé porque había una adrenalina tan fuerte en las personas que me asaltaron que yo pensé me iban a matar. Días antes habían disparado a uno de los amigos con el que yo iba al gimnasio. Le dijeron, mira, camina para allá. Y cuando él iba caminando sin razón, le dispararon, le perforaron un pulmón y él estuvo casi a punto de morir. Entonces, cuando yo estaba en esos segundos, yo pensé, me van a matar. Me van a matar. Lo dije así. Entonces, lo primero es, Señor, gracias por darme la oportunidad de vida. ¿Y qué es eso? Ese detalle, decir gracias, ¿qué genera después? Gozo. Me gozo porque he sido agradecido. Le pregunto, ¿por qué situaciones usted y yo hemos dejado de estar agradecidos? Que son insignificativas, posiblemente para usted y para mí, pero que el Señor las quiere ocupar para que vivamos una vida de gozo. Número 2, hermanos, número 2. Quiero que vea esto, que el gozo y la gratitud se aprenden. El gozo se aprende. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dice, ¿lo tiene, hermanos? Amén. No lo digo porque por cierto, hermanos, yo lo voy a leer en la versión traducción del lenguaje actual, en la TLA. Lo voy a leer en esta versión. Hay algunas palabras que ha cambiado, pero no todas. Dice, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Entonces, hermanos, la actitud de agradecimiento, la actitud de gozo se aprende. Diga conmigo, el gozo se aprende. Aquellas situaciones que no son favorables en mi vida van a perjudicar. Por eso, si no me equivoco, Santiago lo dice, ¿verdad? Sea pues nuestra fe probada, y la fe luego dice produce paciencia.
Y la paciencia, ¿verdad? Y lo compara con el oro, ¿verdad? Tiene que ser probada, pero dice que va a dar resultado, que nuestra prueba dará resultado. Entonces, hermanos, cuando usted y yo nos encontremos en una situación no favorable, el Señor nos está enseñando algo. Aprenderé a tener gozo en esa situación. Recuerde quién escribió esta carta, recuerde cómo estaba. Es decir, él estaba enfermo, ¿verdad? Podría haber dicho, ay no, a mí me está yendo mal, hermanos, miren, cuando les vaya mal, solo díganle al Señor que se lo lleve pronto. Lo pudo haber escrito así el apóstol Pablo, sin embargo no lo escribió. El apóstol Pablo está diciendo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a gozarme en el Señor, independientemente cuál es mi circunstancia, porque mi fe está puesta en Dios. He aprendido. Posiblemente el Señor a usted y a mí todavía nos está enseñando, pero tenemos que aprender eso. Quiero, hermanos, en la pantalla va a aparecer un personaje. Quiero hablarles acerca de él. Ustedes lo han visto, ustedes lo han escuchado, posiblemente ustedes han observado un video de él. Es una persona que yo no conozco personalmente, hermanos, pero me gustaría un día conocerle y agradecerle. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estaba en esa situación, ¿verdad? En mi crisis, en una crisis fuerte, ¿verdad? Cuando yo había perdido mi ojo, el ser humano es así, ¿cierto? El ser humano empieza a ver quién está en situaciones no favorables como uno. Es decir, o a veces, perdón que lo diga así de crudo, difícil, quién está peor que uno, ¿cierto? Somos así. ¿Quién ha salido más adelante a pesar de eso? Y óigame, yo descubrí a Nick en ese tiempo, empecé a escuchar su testimonio, y cuando él empieza a contar en su testimonio, le recomiendo quienes quieran verlo, dice que él quería matarse, que él quería suicidarse, porque había nacido sin piedras, sin piernas y sin manos. Y él, siendo hijo de pastor, preguntó, ¿por qué un hijo de pastor puede nacer así? Dios me dio la espalda, definitivamente Dios no está conmigo. Y dice que cuando él intentó matarse, que se iba a ahogar en la tina de su casa, dijo, me voy a ahogar, él empezó a pensar en el daño que no se iba a causar solamente él porque era conocedor de la palabra, sino también en el daño que iba a causar a sus padres, porque sus padres lo único que habían hecho era entregarse por amor a él, entregarse en amor. Y entonces él dice que en ese momento empezó a cambiar su perspectiva de cómo ver la vida y empezar a decir, bueno, el Señor me hizo así, voy a ocupar esto para poder glorificar al Señor. Obras milagrosas que vienen de parte del Señor. Y oigan, ahora este tipo, ¿verdad? Dice, no tengo brazos ni piernas para correr ni para abrazar, pero lo que yo hago con esto no lo puede hacer nadie más, porque en su testimonio cuenta que ha alcanzado a miles de personas a través de su testimonio. ¿Qué pasó? Lo aprendió. Dijo, voy a aprender que la situación en la que estoy, así como el apóstol Pablo, va a ser de bendición para otros. Y vaya que lo es, porque para mí lo fue. Créanme, hermanos, para mí cuando yo lo escuché a él y escuché las palabras que él decía, verlo, yo decía, yo solo un ojo es que no tengo, pero tengo manos, tengo pies, y mírenlo a él, y ver la forma en la que él se reía de lo que él hacía. Miren, voy a contar, es tan malo, es tan pícaro. ¿Saben qué? Dice que una vez en un lago, todo eso me causó gracia y me dio ánimo, a mí me reconfortó. Dice que está en un lago y están muchas personas, y que le pide a alguien de sus amigos que traiga ketchup, salsa ketchup, y que se la ponga en el cuerpo. Y que de repente salió del agua y dijo, ¡cocodrilo, un cocodrilo! Y dice, me mordió el cocodrilo. Y todas las personas asustadísimas porque él iba sin brazos y sin piernas corriendo. O sea, ¿se imaginan usted llegar a eso? Pero ¿qué pasó? Aprendió. Y después digo, no, miren, es broma. ¿Y qué hizo? Evangelizar. Contarle del Señor. Dice que un día estaba en un parqueo, en uno de sus videos. Maneja, hermanos, maneja, tiene esposa, tiene hijos. Yo les sigo en las redes sociales. Y oigan, se parquea un carro a la par de él y dice que un niño se le queda viendo. Y él le hace así, ¿verdad? Con el hombro que tiene. Y dice, lo voy a asustar. Y como él maneja con un sistema, no sé, tecnológico de voz y con lo poquito que él puede hacer, ¿verdad? Dice que empieza a girar completamente así. En el carro. Y que el niño cuando lo vio, ¡mamá! El gozo se aprende. A pesar de las circunstancias en las que usted y yo estemos, vamos a salir adelante, hermanos. Debemos de aprender a gozarnos en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Termino con esto, amado hermano, termino con esto.
El gozo, hermanos, no solamente se aprende, y el gozo, hermanos, no solamente se genera, sino que sabe qué hace la gratitud y el gozo en nuestras vidas. El gozo y la gratitud se ocupa en las demás personas y no solamente en nosotros mismos. Se lo vuelvo a decir, la gratitud y el gozo se ocupa en las demás personas y no solamente en nosotros mismos. ¿Por qué le digo esto? Mire, quiero que vaya conmigo por favor a Filipenses, capítulo 1, versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. Aunque encontramos, y Pablo denota frecuentemente alrededor de toda la carta esta preocupación, esto que él estaba haciendo. ¿Lo tiene, hermano? Dice, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Óiganme, ¿no le parece interesante que Pablo, a pesar de la situación, el apóstol Pablo, a pesar de la situación en la que se encuentra, está pensando en los demás, está pensando en sus hermanos, está pensando en sus hermanos en Cristo, está pensando primero en ellos, está diciendo, estoy pensando en ustedes, a pesar de la situación en la que me encuentro, estoy pensando en ustedes. Hablaba con el hermano Marvin Molina, el comandante Marvin Molina, la semana pasada íbamos a traer unas colchonetas, y él decía algo que ministró mi vida, que realmente es así. Estábamos hablando acerca de la pandemia, lógicamente, cómo ha afectado la salud de muchos de nuestros hermanos, y lamentablemente algunos de nuestros hermanos han partido a la presencia del Señor. Pero el comandante Marvin decía, ¿cómo no voy a andar aquí yo sirviéndole al Señor? ¿Cómo no vamos a ir a las misiones si yo estuve ahí y el Señor me ha dado una oportunidad de vida? ¿Cómo no lo voy a hacer? Qué precioso cuando entendemos eso, ¿cierto? Ayer, preparando el culto de fin de año con Pastor, empezamos a pensar en algunos hermanos que pueden contar su testimonio. Los testimonios sirven, ¿verdad?, para renovar nuestra fe, para dar fuerzas a nuestra fe, para inyectarnos fe, para volver a agarrar baterías. Y entonces yo pensaba, oiga, es que cuando alguien te diga, te hable, ¿verdad? Cuando alguien te hable y te diga, hermano, ¿pudieras por favor compartirnos tu testimonio? Claro que lo voy a hacer porque es que estoy pensando en los demás. La gratitud y el gozo se ocupa de los demás. Quiero, hermanos, que vean una foto que aparecerá en pantalla, solamente una de dos fotos que les voy a mostrar. Esa persona que está en pantalla, yo no le conozco, pero escuché su testimonio, escuché su noticia hace muchos años. Él se llama Junior Martínez. Él, hermanos, fue una persona destacada en las tropas de Afganistán en el tiempo de la guerra, cuando estaba lo más fuerte. El detalle es que él cuenta, hermanos, en su relato que en un momento, ¿verdad?, cuando él ya estaba casi a punto de terminar su tiempo en el Army, de regresar a su país, lo mandaron a hacer una inspección de rutina junto con unos compañeros, y él iba, ¿verdad?, en esos carritos, él iba en la parte de arriba. Y entonces, hermanos, él cuenta que todo ese día estaba bien, era un día soleado, no habían habido encuentros, ¿verdad?, de guerra por muchos días, y entonces iban completamente confiados. Y entonces, hermanos, que en ese momento, mientras él iba ahí, de repente solo lograron escuchar, vea, el boom, y aquella cuestión de ese estallido, boom, y él dice que solamente escuchó eso, y aquel chiflido, aquel sonito, boom, que queda al final. Dice él que solamente se acuerda de eso. Les tiraron, ¿verdad?, un RGP que cayó directamente en el carro donde él iba, y todos los que estaban ahí, ¿verdad?, salieron volados. Y entonces, hermanos, él en su testimonio cuenta que cuando despertó en el hospital. Y entonces ya no era ese Junior Martínez que está ahí, sino que era el que está en la siguiente fotografía, a consecuencia del accidente. Y entonces dice que cuando empieza a verse, cuando se ve el espejo, empieza a ver todas las cosas que ese ataque había hecho en su vida, que había marcado, dice, no, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo me voy a levantar de esto? Empieza a ver su apariencia, empieza a ver tantas cosas. Pero entonces dice que en un momento, ¿verdad?, en esa situación, estando ahí en el hospital donde habían, empieza a ver ya en Estados Unidos todos aquellos soldados que habían sufrido, que habían sido también atacados o que habían sufrido algo en la guerra.
Entonces dice que él empieza a levantarse y que no sabe porque él empezó a ir cama por cama y cuando veía a alguien sin piernas le decía, vamos a salir de esta, vamos a salir adelante, vas a ver, Dios nos va a ayudar. Y empezó cama por cama, así como él estaba, dice, así como yo estaba, empecé a decirle, vamos a salir. Algunos no tenían una pierna, algunos no tenían una mano, pero empezó a encontrar un sentido de vida cuando empezó a ocuparse en los demás. Iglesia, hemos sido llamados a un propósito, a ocuparnos en los demás. No nos podemos callar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. No nos podemos callar lo que el Señor hace en nuestra vida. No podemos hacerlo. Debemos de pensar en los demás. Que las personas vean, desde ese momento hasta la fecha, supongo, no le he seguido la pista, él es un motivador. No estoy diciendo que es una persona cristiana que habla del Señor, pero es un motivador. Empieza a decir a aquellas personas, vas a salir adelante. Le pregunto, hermano, ¿cuántas veces usted y yo, teniendo la receta de gozo, de gratitud, de amor, de compasión, de perdón de pecado, de restauración de vida, hemos ido a los demás y les hemos dicho, el Señor va a estar contigo, el Señor te va a restaurar? Y por eso, hermanos, le digo esto, el gozo se ocupa en los demás. El deseo, ¿verdad?, nació de él de decir, vas a estar bien, vamos a estar bien. Y amada Iglesia Alfaro, estamos llamados a eso, a comprometernos, hermanos. Algunos de los que estamos acá debemos de olvidar nuestros problemas, debemos de olvidar aquellas rencillas, aquellos rencores, aquellas situaciones que nos estancan, aquellas situaciones que nos tienen ahí atados, posiblemente problemas familiares, enojos familiares, situaciones sentimentales, no te perdono, no me perdonas. No es tiempo para eso. La venida del Señor está cerca, es un tiempo realmente para reflejar el gozo del Señor, para poder hacer todo en el nombre de Dios. Y no estar ahí, ¿verdad? El gozo del Señor. Ahora, ¿cuándo usted y yo debemos de ser agradecidos? Termino donde empecé. Primera de Tesalonicenses, no está en pantalla, búsquelo en su Biblia, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. Dice siempre el apóstol Pablo, estad siempre gozosos. ¿Cuándo? Siempre. Orad sin cesar. Dad gracias. ¿En qué, hermanos? Una vez más, ¿qué dice? Dad gracias. Lo puede decir usted una vez más, hermano, como que sí. Es hijo de Dios. Dad gracias en todo. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.